Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el tema de la ética a la hora de invertir. La cuestión es, ¿debemos tener en cuenta la ética a la hora de comprar unas empresas u otras o no debemos tenerla en cuenta? Mi opinión es que sí debemos tenerla en cuenta, porque creo que para vivir bien, en el sentido más amplio de la palabra, pues debemos tener en cuenta siempre la ética a la hora de invertir y en todo lo que hagamos en nuestra vida. Pero claro, aquí la cuestión importante es, vale, pero ¿y cómo la tenemos en cuenta? Porque esta es una cuestión que de primera suena muy bien, pero luego a la hora de concretarla, pues claro, empiezan a surgir las dudas de cómo hacerlo de verdad. ¿Cómo sé si una empresa es ética o no lo es? ¿Dónde se mira eso? ¿O quién me lo puede decir? Y la verdad es que las respuestas a estas preguntas pues no son una cosa clara y objetiva, que haya una forma de mirarla y que valga para todo el mundo. Así que está bien que habléis de este tema con otras personas, busquéis otras opiniones, pero la respuesta a este tema nunca está en bases de datos que se puedan consultar y que tengan un listado de empresas que son éticas y otras que no son éticas. Así que esta es una decisión que tiene que tomar cada uno de forma individual, porque por mucho que habléis y dialoguéis y tal, pues al final siempre debe haber gente que a unas empresas les parecen éticas y otros que no. Y nunca va a haber unanimidad seguramente en estos temas en ningún caso. O al menos en ningún caso de los más polémicos. En otros casos pues sí que es probable que haya una mayoría de gente que opine que sí son éticas. Pero en los temas en los que haya más dudas, pues seguramente siempre va a haber una gente que cree que sí y otra que cree que no, y van a ser grupos bastante numerosos. Así que volvamos al principio, que es la duda de, vale, pero ¿cómo tomamos entonces esta decisión? Pues yo creo que debe hacerse así. Imaginad en una empresa de la que no sois accionistas y estáis pensando en comprar acciones, y entonces preguntaros lo siguiente. Si esa empresa vende más de sus productos y sus servicios, yo me alegro porque creo que el mundo va a ser mejor, o lo siento porque creo que el mundo va a ser peor. Porque cuanto más se venda de ese producto o de ese servicio, peor va a vivir la gente y peor va a ser el mundo. Si vuestra respuesta es que creéis que el mundo va a ser mejor cuanto más se venda de ese producto y servicio, pues entonces esa empresa es ética para vosotros. Y si vuestra respuesta es que no, que creéis que el mundo va a ser peor si se venden más de esos productos y servicios, pues entonces invertir en esa empresa no es ético para vosotros. Y en el caso de las empresas que ya tenéis, pues si queréis revisar si son éticas o no son éticas, pues os tenéis que preguntar algo muy parecido. Que es, bueno, está claro que si esa empresa vende más, yo voy a ganar más dinero. Pero, independientemente de eso, creo que vendiendo más esa empresa, ¿el mundo va a ser mejor o creo que el mundo va a ser peor? Y según os respondáis a vosotros mismos una cosa u otra, pues creo que debéis mantener las acciones de esa empresa que os ofrece dudas ahora mismo, o venderla y cambiarla por otra. Y mi opinión es que si invertís de forma ética, así como hemos visto, pues creo que vais a vivir mucho mejor. Y me despido ya hasta el próximo vídeo. Ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.